¡Sorpresa! Hay más de 7 continentes en nuestro planeta. Argolandia, un continente oculto, puede ayudarnos a entender cómo se verá la Tierra en el futuro. Para descubrir cómo se ocultó de nosotros y qué secretos guarda, solo tendremos que seguir mirando. ¿Listo para un misterio? Los científicos han estado buscando un pedazo de tierra que ha estado desaparecido por más de 100 millones de años. No es exactamente una noticia de primera plana, ya que la gente busca información sobre la historia de nuestro planeta todo el tiempo. Podrías pensar que se trata de una ínfima isla en algún lugar en medio del océano. Bueno, estarías equivocado, porque este continente solía ser tan grande como todo el territorio de Estados Unidos. Durante mucho tiempo, los geólogos se han preguntado si un enorme fragmento de la Australia contemporánea desapareció en el aire. Algunos creían que estaba escondido en algún lugar del fondo del océano, pero gracias a algunos especialistas holandeses y a 7 años de investigación, ahora sabemos que hay restos de esta tierra perdida debajo de las exuberantes selvas del sudeste asiático. Los continentes que vemos en nuestros manuales de geografía son como piezas dispersas de un rompecabezas. Incluso hay un experimento interesante que puedes hacer para comprobarlo por ti mismo. Busca un mapa del mundo en línea e imprímelo. Recorta todos los continentes y juega con ellos. Verás que todos encajan. Lo más impresionante es cómo Sudamérica encaja perfectamente con África. Si cierras los océanos que se formaron en los últimos 200 millones de años, los continentes parecen formar una gigantesca letra C. Y esa C es lo que los científicos llaman el supercontinente Pangea. Flotaba en un océano llamado Panthalassa, y la parte interior de la letra C tenía un tramo de agua más pequeño que era el océano Tetis. Es en este pequeño océano donde las cosas se ponen interesantes. En el período Jurásico este continente desapareció. Al que los científicos comenzaron a llamar Argolandia se esfumó y dejó un hueco en Australia, ahora conocido como la llanura abisal de Argo. Inicialmente los geólogos creían que todo esto se debía a un proceso llamado subducción. Es cuando una parte de la corteza terrestre se sumerge debajo de otra y se recicla en el manto del planeta. Por lo general, los especialistas pueden rastrear esta desaparición continental a través del desgaste de la corteza. Así fue como descubrieron, por ejemplo, que India chocó con Asia y nos regaló las majestuosas montañas del Himalaya. Pero para Argolandia, las cosas eran un poco más complicadas. Los fragmentos aparecían en lugares como Myanmar e Indonesia, pero se comportaban como unas reliquias viajeras del tiempo, luciendo mucho más antiguas de lo que se suponía cuando Argolandia se separó de Australia. Inmediatamente surgió la pregunta: si un continente puede comportarse de manera tan extraña, ¿cuántos más están allí haciendo lo mismo? Afortunadamente los científicos han elaborado toda la cronología de Argolandia y han resuelto su misterio. No se hundió ni fue engullida, simplemente se transformó en un argopélago, desintegrándose en piezas más pequeñas llamadas microcontinentes y alejándose de Australia. Estos minicontinentes luego realizaron un pequeño viaje antes de asentarse en las selvas del sudeste asiático. Este descubrimiento encaja perfectamente en todo el rompecabezas de Pangea. Nos ayuda a entender mejor cómo los continentes se dividen y se forman, todo en un solo descubrimiento, revelando secretos de la biodiversidad y el clima de aquellos tiempos. Si te gustaría descubrir más secretos sobre la historia, la civilización o simplemente objetos cotidianos, asegúrate de darle me gusta a este video y suscríbete al canal. Por ejemplo, el misterio detrás de esta línea de especies invisible de Indonesia. Se llama Línea de Wallace y fue nombrada así por el explorador británico Alfred Russel Wallace. Hace más de 150 años, Wallace estaba en un viaje por el archipiélago malayo, visitando miles de islas. Lo que encontró fue que los animales de un lado de esta línea invisible eran considerablemente diferentes de los del otro lado. Esta línea invisible es como una pared entre marsupiales y tigres, por ejemplo, o entre pájaros melíferos y trogones. Pero ahora sabemos que hace unos 35 millones de años, Australia se separó de la Antártida y colisionó con Asia. Y este triángulo amoroso continental desencadenó cambios significativos. No solo modificó la apariencia de la Tierra, sino que también alteró las especies de animales en cada lado de la línea de Wallace. En tiempos más recientes, un grupo de especialistas publicó un estudio que afirmaba que esta colisión y el caos climático hicieron que las especies asiáticas se sintieran cómodas viviendo en el archipiélago malayo. Mientras tanto, los animales australianos no estaban tan contentos con el nuevo entorno. Para algunos era demasiado cálido y húmedo, y otros no podían soportar el estilo de vida de la isla tropical. El descubrimiento de este cambio continental hacia Asia también podría explicar el reciente hallazgo de una especie humana que tampoco parecía tener mucho sentido.
Verás, en esta cueva oculta de Filipinas, los arqueólogos se toparon con un nuevo ancestro humano. Parece que hace unos 50.000 años en la isla de Luzón existía una antigua especie similar a los humanos. El investigador principal creía que este hallazgo era crucial para entender la evolución humana en Asia y nombró a esta nueva especie en honor a la isla, Homo luzonensis. Pero aquí es donde se vuelve un poco confuso. Los huesos encontrados por los arqueólogos tenían un pequeño problema. Tenían una extraña mezcla de características que no se habían visto juntas en ninguna otra especie de homínido. Dientes más pequeños, similares a los nuestros, pero manos y pies que se parecen más a las de nuestros antiguos ancestros humanoides. Fueron precisamente esas extremidades arcaicas las que conectaron a esta especie humana con el longevo territorio austral. Esto se debe a que tienen un aspecto primitivo, como el Australopithecus africanus, por ejemplo. Sin embargo, estas dos especies están separadas por entre 2 y 3 millones de años de tiempo y de evolución. Muchos se han preguntado, ¿el Homo luzonensis es realmente una nueva especie? No todos están convencidos, pero podría explicar por qué los seres vivos también se ven afectados por el constante desplazamiento del terreno que tenemos debajo. El hecho de que no hayan cambiado mucho durante nuestras vidas no significa que nuestros continentes se verán así para siempre. Evolucionaron desde este gran megacontinente y es muy probable que en el futuro terminen en una posición similar. En este sentido, un geólogo de una universidad europea intentó predecir el futuro de los supercontinentes de la Tierra. Como punto de partida utilizó un terremoto que ocurrió en Portugal en 1755, cuando las placas tectónicas se comportaron un poco diferente de lo esperado. Después de años de investigación, llegó a una teoría en 2016. Creía que las uniones entre estas placas tectónicas podrían estar separándose, preparando el escenario para una ruptura mayor. Es como cuando el vidrio se agrieta entre dos agujeros en el parabrisas de un automóvil. Si esto sucede, una zona de subducción podría extenderse desde el Mediterráneo hasta más allá de Irlanda, trayendo volcanes, terremotos y nuevas montañas a estas regiones. Si todo va según el plan, el Océano Atlántico desaparecerá y también lo hará el Pacífico, convirtiéndose en una gran extensión de agua. En lugar de los 7 continentes que conocemos hoy, obtendremos un nuevo supercontinente al que se llamó Aurica, porque tendría Australia y las Américas en su corazón. No es el único escenario posible, sin embargo. Novo Pangea podría ser otro, y es fácil de prever. El Atlántico permanece abierto y el Pacífico se cierra. Luego está Amasia. En este caso tendrías que imaginar que el Océano Ártico se cierra y que el Atlántico y el Pacífico permanecen abiertos. Todo se desplaza hacia el norte alrededor del polo, excepto la Antártida. Otra posibilidad se llamaría Pangea Última. Se reduce la expansión en el Atlántico y aparece una nueva placa de subducción en la costa este de las Américas. De cualquier manera, si todos los continentes colisionan en el futuro una vez más, algunos dicen que no será divertido experimentarlo. Se cree que en unos 250 millones de años nos sentiremos como si estuviéramos atrapados en una sofocante bolsa de plástico empapada. Curiosamente, esa bolsa será el mejor lugar para vivir en la Tierra, en las áreas costeras. En cuanto a las zonas interiores, serán abrasadoras, como un desierto en llamas. Es posible que muchas de las especies de animales que conocemos hoy en día no sobrevivan. En cuanto a nosotros, los humanos, tendremos que ser creativos si queremos resistir el calor. Deberíamos estar agradecidos, sin embargo. Estos modelos digitales son grandiosos porque podemos usarlos para probar todo tipo de ideas interesantes. Por ejemplo, cómo estos supercontinentes interferirían con las mareas. Considerando los futuros viajes espaciales, estos modelos pueden ayudarnos a entender los climas de los exoplanetas, aquellos que están ubicados fuera de nuestro sistema solar. Los científicos afirman que Islandia era una región entre Groenlandia y Escandinavia que tenía más de 600.000 kilómetros cuadrados, pero ahora está bajo el agua. La Tierra fue una vez una pizza con todos los continentes conectados entre sí hace millones de años, y era conocida como Pangea. La región del Atlántico Norte que conocemos hoy fue tierra seca desde hace unos 335 millones a 175 millones de años. Durante muchos años, los científicos y geólogos asumieron que el Océano Atlántico Norte nació cuando Pangea comenzó a dividirse hace aproximadamente 200 millones de años. Con volcanes en la región donde se encuentra Islandia, el país llegó a existir hace solo 60 millones de años cuando se rompió y se alejó de toda la otra tierra.
Y dado que la Tierra era como una gran pizza, se dividió como una. Muchas masas de tierra se dividieron en muchos pedazos grandes y pequeños, creando los continentes que conocemos hoy. Pero esta nueva teoría sugiere que el resultado de la división de Pangea dejó fuera algunas masas de tierra que se extendían por alrededor de 320 kilómetros, y hace apenas unos 10 millones de años, ese pedazo de tierra se sumergió en las aguas en el lado este y oeste, dejando la punta de la masa de tierra que ahora es Islandia. Cuando las placas tectónicas se mueven, chocan entre sí, lo que dio forma a nuestro paisaje actual. Todo gracias al manto. Esta nueva teoría radical va en contra de todo lo escrito en los libros de historia y lo que los científicos han estado estudiando. Comenzaron a sacudir la cabeza, lo que generó mucho escepticismo y críticas. Pero al analizar el fondo del océano debajo de Islandia y la corteza terrestre, podemos asumir que esta idea no es descabellada. La corteza debajo de Islandia resulta ser mucho más gruesa que la típica. La corteza oceánica está formada por rocas fundidas únicas en comparación con las cortezas terrestres, donde caminamos y vivimos, y es mucho más densa. La capa más delgada de la Tierra es la corteza, donde tiene lugar la vida. Es esencial para el agua, el cultivo de alimentos, la recolección de recursos naturales y minerales y la inhalación de oxígeno. La corteza se hunde hasta el fondo, pero justo encima del manto de la Tierra. También se actualiza a sí misma, ya que se recicla constantemente en el manto y vuelve a subir. Esta es la razón por la que las rocas en la corteza oceánica tienen cerca de 40 kilómetros de espesor, en comparación con solo 8 kilómetros en cualquier otro lugar. Esto también es razonable, dado que se encuentra en un punto de acceso a los volcanes. Los estudios magnéticos del fondo del océano muestran capas de corteza fundida en patrones de rayas. También, dado el hecho de que el campo magnético de la Tierra cambió su polaridad durante millones de años, esto jugó un papel en la configuración de los cimientos de nuestro paisaje. Pero todavía no hay ninguna evidencia concreta para probar esta nueva teoría. Uno de los primeros pasos es comenzar a cavar el fondo del océano cerca de Islandia. El zircón es un mineral muy resistente que puede durar miles de millones de años a pesar de la erosión en la corteza terrestre. Al tomar muestras y estudiarlas, los investigadores pueden estimar la edad geológica de los continentes. Esto asegurará que la corteza sea oceánica, que es más gruesa, o continental, que es la corteza regular sobre la que caminamos. Este no es un proyecto para hacer de la noche a la mañana y tendría un costo considerable. Otra forma es realizar estudios sísmicos que puedan medir los ecos hechos en barcos de investigación. Perforar agujeros a kilómetros de profundidad en la corteza también puede ayudar con la investigación, pero esto costaría más que estudiar los minerales de zircón. Algunas plantas fosilizadas exclusivas de Escandinavia y Groenlandia podrían demostrar que Islandia estuvo alguna vez en la superficie y posiblemente tenía árboles. No era una tierra fría como lo es hoy, por lo que puede haber tenido bosques. Pero los científicos aún no han encontrado evidencia fósil de animales comunes en ambas masas de tierra que sugieran algo así. Pero tal vez el tiempo lo diga. La teoría más profunda sugiere que hubo una gran Islandia. Con Islandia, Irlanda, Gran Bretaña, Escandinavia y Groenlandia en un solo microcontinente. Podría ser un destino para los entusiastas del invierno y excelente para esquiar. Podría ser posible conectar Canadá con la Gran Islandia en tren sobre el océano, lo que abriría aún más la economía. Islandia tiene cerca de 103.000 kilómetros cuadrados, que ya es bastante grande. Y si la Gran Islandia estuviera presente hoy, Europa sería un continente completamente diferente. Circulan muchas teorías sobre otros posibles microcontinentes ocultos en todo el mundo. Los científicos no están seguros de la posibilidad de la existencia de Islandia, pero si todos los estudios realizados se hicieran correctamente, entonces la teoría podría cambiar todo lo que sabemos sobre Islandia y el Océano Atlántico Norte. Y esto podría allanar el camino para otros microcontinentes hundidos en todo el planeta. Otra teoría es que Nueva Zelanda era la punta de un subcontinente perdido incluso más grande que Islandia, llamado Sealandia. Los estudios muestran que se separó del supercontinente Gondwana hace entre 79 y 83 millones de años. Los científicos afirman que es el continente más delgado y más joven descubierto bajo el agua. Kraton es un núcleo de roca que actúa como la base principal de la mayoría de los continentes. Tiene al menos 1.000 millones de años, pero la corteza continental que forma Sealandia es solo la mitad.
lo que la hace bastante joven. Eso significa que falta algo de Cratón, a pesar de que contiene algunos restos de rocas más antiguas y partes del manto. Se estima que tienen hasta 2.700 millones de años. Los científicos hicieron algunos estudios sobre los cristales de zircón de Nueva Zelanda y descubrieron que tienen hasta 1.300 millones de años. El resto de los continentes tiene más de 3.000 millones de años. Los investigadores estudiaron la composición de las rocas en el fondo del océano alrededor de Nueva Zelanda. Están compuestos de sílice y granito que se encuentran en las cortezas continentales. Los fondos oceánicos tienen principalmente rocas ricas en magnesio y hierro. Y también son más gruesas y más altas que las costras oceánicas normales que las rodean. Llevaron a cabo algunos estudios y recopilaron datos magnéticos y topográficos para ver el vínculo entre los mares de Tasmania y Coral en la región de Cape True. Esta es la franja estrecha entre Zelandia y Australia. Los datos satelitales rastrearon pequeñas fallas en la gravedad de la Tierra para trazar un mapa de la corteza del fondo del océano que rodea el área. Vieron la masa que compone Zelandia bastante visible y casi del tamaño de Australia. Aunque las señales están ahí, esto no prueba nada. Es posible que haya un montón de microcontinentes que se separaron cuando Australia se liberó de Gondwana. En aquel entonces el supercontinente estaba formado por América del Sur, la Antártida, Australia, Zelandia, Arabia y el subcontinente indio. Las cortezas continentales no son las mismas que la corteza oceánica que las rodea. Y Nueva Zelanda no es el país más grande que existe, pero si las teorías son correctas, Zelandia tendría 6 veces su tamaño original. Mauricio es una isla joven que solo tiene unos pocos millones de años, a solo 1.900 kilómetros de la costa de África. Se cree que la pequeña isla cobró vida hace unos 9 millones de años. Los volcanes submarinos de la región arrojaron tanta lava que formó la masa de tierra que vemos hoy. Pero los científicos encontraron rocas de zircón que tienen más de 3.000 millones de años. También puede ser parte de un continente sumergido bajo el agua llamado Mauritia, que es solo una cuarta parte del tamaño de Madagascar. Los zircones encontrados estaban incrustados en rocas sólidas y no solo en la arena, lo que puede descartar que acabaran de llegar a la costa desde otro continente. Algunos científicos aún no están convencidos. Sugieren que descubrir rocas que se destaquen de las otras típicas traídas por una erupción podría sesgar a la comunidad científica hacia esa teoría. Pero al igual que Islandia podría ser parte de la Gran Islandia, Mauritia una vez se llamó Rodinia, que consistía en India y Madagascar. Las teorías sugieren que Mauritia estaba cubierta de agua cuando India se separó de Madagascar hace unos 85 millones de años. La cerca más grande del mundo tiene más de 5.000 kilómetros de largo, desde Queensland hasta el sur de Australia. Si se extendiera, podría conectar fácilmente Londres con Nueva York, y si caminaras junto a ella, necesitarías 6 meses para completar el viaje. No se construyó para proteger la frontera australiana, ya que está rodeada de agua. Tampoco fue diseñada para proteger algún edificio importante. Su propósito es mantener a algunas especies animales alejadas entre sí. Fue a finales del siglo XIX cuando los australianos comenzaron a construir partes de esta cerca. Querían crear una barrera que separara la parte animada y bulliciosa del país, donde ciudades como Melbourne y Sydney prosperaban, del árido y duro interior. Utilizaron postes de madera enterrados profundamente en el suelo, unidos con mallas de alambre de unos 2 metros de altura. Algunas partes de la cerca incluso tienen una segunda capa con carga eléctrica. Para asegurar que esta cerca cumpliera su función, añadieron algunas luces rojas y blancas para que protegiera incluso de noche. Un equipo de más de 20 personas trabaja a tiempo completo para mantener todo en orden aquí. Y cada año, las autoridades locales contribuyen con $750,000 para que la construcción esté siempre en buen estado. ¿Por qué tanto problema? La principal razón eran los dingos.
Estas criaturas parecidas a lobos, de color jengibre, son los mamíferos carnívoros más grandes de Australia y también son depredadores. Estaban causando muchos problemas a los agricultores, en especial en el sur de Queensland, donde a menudo atacaban a las ovejas. En su mayoría, la cerca ha estado cumpliendo su función muy bien, pero no es infalible. Algunos dingos todavía logran colarse. Otras veces, camellos salvajes terminan chocando contra la cerca. Esto se debe a que Australia tiene una población de camellos bastante grande. Pero esta solución diseñada por el hombre tuvo más efectos de los que se esperaba. Se pensaba que simplemente habría menos dingos dentro del cercado. Pero menos dingos significan más canguros. Y más canguros significan más competencia con las ovejas por la comida. No son solo las especies más grandes las que sienten la presión. Los animales más pequeños y la vegetación también sufrieron cambios. Con toda esta competencia en un espacio más reducido, los lugareños notaron menos diversidad en la vida vegetal y en los animales pequeños. El suelo se volvió menos nutritivo con el tiempo y afectó el crecimiento de las plantas. Además, la cerca actúa como un obstáculo para la migración de los animales y la dispersión de semillas. Incluso las dunas de arena están sintiendo los efectos, con menos cobertura de pasto para mantener todo unido. Cuando los científicos observaron a los canguros a ambos lados de la cerca, notaron que las crías del interior eran más ligeras y pequeñas en promedio. Los que estaban afuera tenían pies y cabezas más grandes para su edad. Y no era porque estuvieran siguiendo una dieta diferente. Los canguros que compartían la tierra con los dingos tenían que desarrollarse más rápido para sobrevivir. Por otro lado, aquellos que estaban dentro del cercado se lo tomaron con más calma, porque no estaban bajo el mismo tipo de presión. Tenían que competir con muchas otras criaturas por comida, por lo que un tamaño mayor ya no era una prioridad. Los investigadores todavía no están seguros de si esta diferencia es una solución rápida o una adaptación genética a largo plazo. ¿Y si domesticamos a los dingos? Algunos piensan que los dingos alguna vez fueron mascotas en Australia, pero no se sabe con certeza. Hoy en día son bastante salvajes, al igual que los lobos, las hienas o los coyotes. La mayoría no necesita manadas para sobrevivir y son cazadores solitarios con un instinto agudo. Así que domesticarlos no será fácil. Sin embargo, por ahora no es una opción desmantelar la construcción. Los australianos son muy estrictos en cuanto a asegurarse de que los dingos se mantengan alejados, tanto que incluso han establecido leyes para las personas que interfieran con la cerca. Dejar una puerta de paso abierta puede dar como resultado una condena de hasta 3 meses de prisión. Dañar la cerca puede costar unos 6 meses de libertad. No fue la primera vez que los australianos pensaron que una valla podría ayudar con los problemas de animales. Antes de necesitarla para los dingos, experimentaron una gran invasión de conejos. Por más tiernos que sean, los conejos estaban dañando la tierra utilizada para la agricultura. Así que la gente pensó en colocar una valla de 3 partes. La primera se extendía desde cerca de Ravensthorpe en el sur hasta la estación Pardue en la costa de Pilbara. Medía más de 1,770 kilómetros y así se convirtió en la valla ininterrumpida más larga del mundo en ese momento. Todos estos problemas con los conejos se podrían rastrear hasta un hombre llamado Thomas Austin.
En 1859, cuando llegó por primera vez a Australia, pensó que sería una buena idea liberar algunos conejos en la naturaleza, porque creía que así le agregarían un poco de encanto al lugar. Pero dado que los conejos no son nativos de Australia, no tenían depredadores naturales en ese momento. También son criaturas bastante adaptables, que solo necesitan algo de pasto para alimentarse. Se reproducen a velocidades asombrosas. Una coneja puede tener 4 camadas al año de hasta 5 conejitos cada una. Muy pronto, su número se disparó. A finales de la década de 1880, los conejos habían causado tanto daño que las autoridades idearon una propuesta. Ofrecerían el equivalente a casi $2 millones de hoy en día a cualquiera que pudiera encontrar una solución a este problema de orejas largas. Nadie reclamó el premio, pero una comisión se reunió poco más de una década después y surgió la idea del vallado. Mantener esas cercas era complicado. Tenían inspectores que vigilaban, cada uno responsable de un tramo de aproximadamente 800 kilómetros de largo. También había jinetes fronterizos que patrullaban secciones más pequeñas. Al principio utilizaban bicicletas, luego camellos o camellos que arrastraban carretas. Incluso intentaron usar automóviles en un momento dado, pero no podían manejar el terreno accidentado y constantemente sufrían pinchazos en los neumáticos. En cuanto a su eficacia, pues... Para 1902, los conejos ya se encontraban del lado equivocado de la cerca. Por eso, 4 años después, levantaron otra. Funcionó por un tiempo. Tanto así que las autoridades dejaron de ayudar a los agricultores que estaban más allá de esa segunda cerca con préstamos para redes contra conejos. Aquellos que estaban atrapados entre las 2 cercas, sin embargo, aún enfrentaban dificultades debido a los problemas con los conejos. Pronto, estos dulces animalitos se esparcieron incluso más allá de la segunda cerca y quedó claro que la solución no funcionaba. En algunas zonas, incluso mientras se construían las cercas, esos astutos conejitos encontraban la manera de pasarlas. Hasta el día de hoy, la población de conejos a veces les causa problemas a los funcionarios australianos. La cerca contra dingos puede ser la más larga, pero no es la más extraña. La cerca acuario de Turquía podría llevarse ese título. Esta cerca acuario de 50 metros fue construida para asegurar que la vista al océano de la lujosa villa fuera accesible desde todos sus niveles. Hoy en día, atrae a muchos turistas de todo el mundo, ansiosos por ver la variedad de peces que contiene e incluso a los pulpos. Instalar una estructura transparente no fue difícil. El verdadero desafío fue conectar la barrera acuática con el mar Egeo mediante un oleoducto enterrado que se extiende a lo largo de 4.000 metros de tierra. Esto asegura que el agua fluya constantemente, manteniendo el acuario limpio y a los peces felices. Para asegurarse de que nadie dañe la delicada barrera o robe alguno de los peces, el propietario también invirtió en seguridad. Instaló una red de 17 cámaras equipadas con reconocimiento facial. Los visitantes pueden mirar y tomar fotos, pero si se acercan demasiado, es probable que se activen las alarmas. Otra de esas vallas peculiares es la valla de los sujetadores de Nueva Zelanda. Si alguna vez te encuentras por Central Otago, podrías tropezar con una valla adornada con sujetadores de todo tipo de tamaños, formas y patrones. Su historia nos lleva a 1999,
cuando la gente de la zona encontró 4 sujetadores colgados misteriosamente en la valla a lo largo de Cardrona Valley Road. Algunos se sorprendieron un poco, pero luego otros comenzaron a añadir sus sujetadores a la decoración. Pronto aparecieron más sujetadores y este se convirtió en un lugar imprescindible para los turistas. Su popularidad fue tan alta que, en algunas ocasiones, hasta hubo problemas de tráfico en la zona. Permíteme llevarte a un lugar que parece de otro planeta. La vida dentro de esta cueva ha estado aislada del mundo exterior durante unos 5,5 millones de años, y se nota. Compruébalo tú mismo. Debido a un aislamiento tan prolongado, las condiciones en el interior de la cueva de Mobile no se parecen a las de ningún otro lugar del planeta. Allí florece un ecosistema único, a pesar de la escasez de luz solar y de que el aire es tóxico. El sitio, situado a pocos kilómetros al oeste del Mar Negro en Rumanía, fue descubierto en 1986. Hoy en día, solo se lo puede visitar si se tiene un permiso especial. Además, las cavernas centrales están protegidas naturalmente por estrechos túneles de piedra caliza y pozos verticales. Así que, si tienes claustrofobia, probablemente sea mejor que no entres allí. En la profundidad de la cueva, el aire tiene el doble de oxígeno que el aire exterior, pero contiene mucho dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno, por lo que no es el más fresco que se puede respirar. Además, el interior de la caverna está completamente oscuro. Pero a pesar de, o debería decir gracias a, este cóctel de condiciones extremadamente duras, el lugar es una auténtica mina de oro para los biólogos. Sorprendentemente, la vida parece florecer aquí. En un estudio realizado en 1996, científicos identificaron 48 especies, 33 de ellas exclusivas de la cueva. La mayoría de las criaturas que habitan allí son diminutas, con largas extremidades y antenas que les ayudan a orientarse en la oscuridad. No tienen visión y carecen de pigmento, y esto tiene sentido. ¿Por qué necesitarías poder ver si vives en la oscuridad total y por qué necesitarías ser bonito y colorido si nadie te observa? Ahora te llevaré a otra caverna, no menos asombrosa, pero con un aspecto muy diferente. Esta es la Cueva de Naica, también conocida como la Cueva de los Cristales, en México. Estos enormes cristales fueron encontrados en el año 2000 por una empresa minera después de bombear el agua de la cueva. 2 mineros hicieron el hallazgo tras entrar a pie en la caverna que se estaba secando. Estos asombrosos cristales son en realidad enormes pilares de yeso escondidos a 300 metros bajo tierra. Están anclados a las paredes y al suelo de la abrasadora cueva. Los científicos calculan que los cristales podrían llevar creciendo 500,000 de años. Por eso muchos son tan largos y anchos que se puede caminar sobre ellos. Por desgracia, visitar esta maravilla de la naturaleza es imposible por el momento, pero quizás sea para mejor, ya que es un lugar peligroso que puede convertirse fácilmente en una trampa. Durante decenas de miles de años, esta cueva estuvo llena de aguas subterráneas, que originalmente fueron empujadas hacia la abertura por una cámara de magma situada en las profundidades de nuestro planeta. El magma bajo la cueva mantenía el agua caliente, pero con el tiempo, la temperatura de esta descendió por debajo de los 58 grados Celsius. Como resultado, el agua empezó a llenarse de calcio y sulfato, cuyas partículas comenzaron a recombinarse en yeso. Y entonces, los cristales de color blanco se apoderaron de la cueva. Y como permanecieron bajo el agua, pudieron seguir creciendo. No hace falta volar al espacio para ver de cerca un agujero negro. Los científicos han encontrado algo muy parecido en el sur del Océano Atlántico. Un agujero negro ejerce una atracción gravitatoria tan enorme que, una vez que algo es atraído hacia su interior, no tiene ninguna posibilidad de escapar. Ni siquiera la luz puede salir de él. Pero los agujeros negros oceánicos parecen ser casi tan poderosos como sus parientes espaciales. Sin embargo, en lugar de atrapar luz, hacen lo mismo con el agua. Los remolinos oceánicos son enormes remolinos que giran contra la corriente principal. Suelen arremolinar miles de millones de toneladas de agua, y la mayoría son más grandes que una ciudad. Estos son tan poderosos que nada que quede atrapado en ellos puede escapar. Pero lo más aterrador es que es posible que ni siquiera te des cuenta de que te estás adentrando en uno de ellos. Son tan grandes que no verás sus límites hasta que sea demasiado tarde.
Cuando los científicos empezaron a explorar los vórtices oceánicos con ayuda de satélites, descubrieron los bordes de varios remolinos. Después, consiguieron demostrar que, matemáticamente, estos son lo mismo que misteriosos agujeros negros en el espacio. Los remolinos masivos están rodeados de barreras superherméticas donde el fluido se mueve en bucles cerrados. Ni siquiera el agua puede salir de su interior. Por eso, los estrechos vórtices oceánicos desempeñan el papel de enormes contenedores. El agua de su interior puede ser totalmente distinta del océano que rodea a un remolino. Y no me refiero solo a su temperatura. El contenido de sal dentro y fuera de un remolino también suele ser diferente. En el delgado istmo de Curlandia, que separa el mar Báltico de la laguna de Curlandia, se encuentra uno de los lugares más extraños de la Tierra. Los lugareños llaman a esta zona el bosque danzante porque los pinos de este sitio tienen formas sorprendentemente inusuales. Se retuercen en espirales y círculos por el suelo. Hay algunas teorías de por qué podría ocurrir esto, por supuesto. Algunas personas afirman que enormes cantidades de energías positivas y negativas chocaron una vez en ese lugar. Los más realistas creen que la razón es geológica. El suelo arenoso de la zona es demasiado inestable para sostener árboles que crecen erguidos. La más popular es la idea de que los fuertes vientos que soplan desde el agua influyen en la forma de los árboles. En cualquier caso, los expertos aún no han llegado a una conclusión definitiva. Mira estos círculos subacuáticos. Fueron avistados por primera vez en 1995 cerca de la costa sur de Japón. Los buceadores locales llamaron a estas estructuras de 7 pies de ancho círculos misteriosos. El enigma atormentó muchas mentes durante casi 16 años, hasta que por fin se descubrió al culpable. Imagina la sorpresa de los investigadores cuando resultó ser un pez globo macho. El pez necesita algo más de una semana para construir un círculo, y la estética es obviamente crucial. Un macho nada dentro del círculo, excavando valles en la arena con sus aletas. Pero eso no es todo. Los peces también utilizan conchas y corales para decorar determinadas partes de sus creaciones. Todo esto de construir un círculo tiene también una finalidad práctica. La forma de nadar de un pez macho empuja la arena hacia el centro del círculo y crea un montículo que luego le sirve de nido. El siguiente misterio de nuestra lista está en el Caribe. Justo frente a la costa de Belice hay un sumidero gigante. Es el Gran Agujero Azul. Tiene unos 305 metros de ancho y más de 122 metros de profundidad. Una vez, hace mucho tiempo, este agujero era una cueva. Pero entonces las aguas crecientes lo llenaron, haciendo que se derrumbara sobre sí mismo. Cuanto más desciendas a las cristalinas aguas del Gran Agujero, más oscuro se volverá. Verás montones de cuevas llenas de estalactitas, pero entrar en ellas es extremadamente peligroso, a menos que quieras perderte irremediablemente. Una vez alcanzada una profundidad de 15 metros, notarás que el agua brilla. Es la línea invisible que divide la parte superior salada del sumidero del abismo de agua dulce. Es posible que quieras volver atrás ahora mismo. ¿Quién sabe lo que podrías encontrar en las turbias profundidades? Había una antigua leyenda amazónica que hablaba de un río tan caliente que hervía, y se creía que era solo una leyenda hasta que el geocientífico peruano Andrés Russo se preguntó si podía ser real. Todos los expertos negaron tal posibilidad. Al fin y al cabo, los ríos calientes existen, pero solo en las zonas donde hay volcanes. En cuanto a la parte del país mencionada en la leyenda, no hay volcanes en esa región. Pero Andrés Russo era demasiado aplicado para rendirse, y en 2011 por fin localizó el río de las leyendas. El agua estaba muy caliente. Su temperatura era de 85 grados Celsius, no hirviendo, pero bastante cerca de este punto. Sin embargo, lo que más sorprendió al investigador fue el tamaño del río. Se podría pensar que el agua casi hirviendo era el resultado de la actividad de una fuente termal submarina. Pero las piscinas termales son siempre pequeñas, mientras que el río tiene 6 metros de profundidad y fluye a lo largo de casi 6 kilómetros. Se trata del único río de este tipo en nuestro planeta. En noviembre de 1922, un niño caminaba por las montañas desérticas de Egipto cuando descubrió unos antiguos escalones tallados en la roca. Posteriormente, este hallazgo se convirtió en uno de los mayores y más significativos descubrimientos arqueológicos del mundo. Este escalón formaba parte de la tumba intacta de Tutankamón. Arqueólogos encontraron allí unos 5,000 objetos antiguos, entre ellos joyas, telas, jarrones pintados y máscaras funerarias. Probablemente hayas visto una de ellas.
se ha convertido en uno de los atributos más reconocibles del antiguo Egipto. Han pasado más de 100 años desde entonces, y ahora la humanidad por fin se ha acercado a otro descubrimiento a gran escala: la tumba de Cleopatra. Esta reina fue la última gobernante en activo del reino tolemaico de Egipto, que ocupó el trono entre los años 51 y 30 AC. Existen muchos documentos antiguos sobre Cleopatra, su reinado y su peculiar personalidad, pero hasta ahora nadie había descubierto los secretos de su fallecimiento ni el lugar donde fue enterrada. Por eso, una arqueóloga, la doctora Kathleen Martínez, estudió los registros antiguos y templos de los alrededores de Alejandría durante décadas, hasta que llegó a la conclusión de que la tumba de la reina debía encontrarse bajo la antigua ciudad de Taposiris Magna, fundada en el año 280 AC. Era una gran ciudad de la costa norte de Egipto donde decenas de miles de personas se dedicaban al comercio y la industria, y parece que las conjeturas de la doctora Martínez resultaron ser correctas. Ella y un grupo de arqueólogos descubrieron un túnel subterráneo secreto cerca de Alejandría con una longitud de cerca de 1,3 kilómetros. Estaba excavado en la roca bajo el templo de Taposiris Magna. Durante las excavaciones posteriores, encontraron muchas cosas que indican que la tumba de Cleopatra se encuentra en las profundidades del túnel. También es posible que esté enterrada allí junto con el comandante romano Marco Antonio. Según registros antiguos, Cleopatra y Marco Antonio se amaban y juntos se opusieron al Senado romano, que declaró traidor a Antonio. El hecho de que en el territorio de Taposiris Magna se hayan producido catástrofes naturales durante miles de años puede complicar las excavaciones. Terremotos e inundaciones destruyeron la ciudad y posiblemente inundaron sus túneles subterráneos. Pero los arqueólogos esperan que la antigua tumba permanezca intacta y que esconda muchos tesoros y registros sobre la vida real del antiguo Egipto durante el reinado de la última dinastía. Existe la posibilidad de que las excavaciones se realicen bajo el agua y en el barro. Esto requerirá mucho tiempo y financiación, pero los arqueólogos están seguros de que merecerá la pena. De todos modos, es demasiado pronto para afirmar que Cleopatra está realmente enterrada allí. Pero los científicos han encontrado muchas cosas en el túnel que lo confirman, como vasijas de barro, decenas de monedas con la imagen de Cleopatra y Alejandro Magno, así como un busto con la imagen de la reina egipcia. Cleopatra sigue siendo una de las personalidades más populares de Egipto, al mismo nivel que Ramsés III y Tutankamón. Inspiró muchas películas, pinturas y libros. Pero, ¿qué la hizo tan popular? Se volvió famosa por su inconsistencia. Fue una gobernante bella e inteligente que sacó a Egipto de la crisis y lo convirtió en una potencia próspera. Los textos árabes medievales afirman que sabía química, matemáticas y filosofía, y que pudo escribir varios libros científicos. Conocía varios idiomas y tenía excelentes dotes diplomáticas. Al mismo tiempo, hay muchas leyendas que afirman que era una mujer fatal que volvía locos a muchos hombres. Sin embargo, no hay pruebas de que su belleza fuera incomparable. La imagen de modelo despampanante la creó Hollywood al rodar varias películas en las que famosas actrices interpretaban el papel de Cleopatra, y el emperador romano Octavio, hijo adoptivo de Julio César, creó especialmente la imagen de Cleopatra como insidiosa seductora porque era su enemigo. Aunque nació en Egipto, Cleopatra no era egipcia. Sus antepasados eran griegos, entre ellos uno de los generales de Alejandro Magno. Sin embargo, el pueblo egipcio la adoraba. Aprendió el idioma y era muy sensible a las tradiciones de este país. Conocía bien la historia, la mentalidad y las costumbres del antiguo Egipto. Elevó el nivel de su economía y reforzó su estatus de potencia mundial. Gran parte de ello fue posible gracias a su astucia y su capacidad de impresionar. Le encantaban las representaciones teatrales y las celebraciones fastuosas. Sabía cómo sorprender a la gente y montar un espectáculo. Pero tras la imagen exterior de amante del lujo, se escondía una gobernante inteligente y calculadora. El antiguo Egipto era un país rico y lujoso, y Cleopatra hizo todo lo posible por aumentar su riqueza y reforzar su posición en la escena internacional. Por ejemplo, en una ocasión entró en conflicto con su hermano, Ptolomeo XIII. La reina sabía que no podría resistirse a él, así que decidió atraer a Julio César a su lado. El emperador romano llegó a Alejandría, donde Cleopatra quería reunirse con él. Pero Ptolomeo conocía sus planes y estaba a punto de impedir que se presentara ante César. Entonces, en lugar de una llegada rica y ruidosa, Cleopatra decidió hacer su visita discreta.
Se envolvió en una alfombra o bolsa de lino que los sirvientes del emperador llevaron a los aposentos privados de César. Cleopatra salió de la alfombra e impresionó al gobernante romano con su belleza y determinación. Como resultado, se enamoraron el uno del otro y se convirtieron en estrechos aliados. Al cabo de un tiempo, impresionó a otro romano influyente con fines diplomáticos. Llegó al encuentro de Marco Antonio en una barcaza dorada con velas púrpuras y remos plateados. Cleopatra iba vestida a imagen de Afrodita y sentada bajo un magnífico dosel. Sus sirvientes, vestidos como cupidos, agitaban sus abanicos y quemaban incienso. Pero Cleopatra creó tal espectáculo por una razón. Sabía que Antonio veneraba la mitología griega y se consideraba la encarnación de Dionisio. Quedó tan impresionado por esta mujer que acabó casándose con ella. Cleopatra defendió su corona, reforzó su alianza con Roma y dio a Antonio 3 hijos. En Egipto daban grandes fiestas y disfrutaban de la riqueza con el poder. Sin embargo, la relación de un alto funcionario con la reina egipcia provocó un escándalo en Roma. Octavio era el principal oponente de Antonio en la lucha por el poder, así que aprovechó la situación para ensombrecer la reputación del competidor. Utilizó la propaganda para convertir a Cleopatra en una insidiosa seductora a los ojos de los ciudadanos romanos. Acusó a Antonio de sucumbir a sus encantos. El Senado romano apoyó a Octavio y declaró enemiga a Cleopatra. En el año 33 AC, este conflicto alcanzó su punto álgido cuando la armada de Antonio se enfrentó a la flota de Octavio. Este último venció y obligó a su enemigo a huir de Egipto con Cleopatra. Según algunos registros, se refugiaron cerca de Alejandría. Perseguidos por los romanos, se escondieron en uno de los palacios de Cleopatra y encontraron su fin. Algunas leyendas cuentan que Cleopatra era experta en venenos. Provocó a una serpiente venenosa, una víbora o una cobra egipcia para que la mordiera. También, según otra leyenda, se pinchó con una aguja envenenada. Existe la teoría de que Cleopatra siempre llevaba una ampolla con veneno dentro de su cepillo para el pelo, y cuando se vio acorralada, empapó la aguja con él y se pinchó. Sin embargo, nada de esto puede afirmarse con seguridad. Los científicos siguen intentando averiguar la verdad. Quizá, cuando lleguen a la tumba de Cleopatra, el mundo obtenga más respuestas sobre su trágico destino. Se la considera la última soberana de Egipto. Tras su muerte, Octavio saqueó sus palacios y templos y regresó a Roma, donde se convirtió en el principal emperador. Gobernó con éxito el país y amplió sus fronteras. Su reinado terminó cuando cumplió 75 años. La historia del mundo habría sido diferente si Cleopatra y Marco Antonio no hubieran perdido aquella batalla naval. Por cierto, ¿sabías que ha pasado más tiempo entre el reinado de Cleopatra y el vuelo de Neil Armstrong a la Luna que entre el reinado de la reina egipcia y la construcción de la Gran Pirámide de Giza? Armstrong pisó el satélite de la Tierra en 1969, 2038 años después del nacimiento de Cleopatra, y la construcción de la pirámide tuvo lugar en el 2560 AC. Imagina lo larga que es la historia del antiguo Egipto. Cleopatra está más cerca de nosotros en el tiempo que de las pirámides. ¿Sabes cuántos continentes hay en la Tierra? Es fácil, 7. Pero espera un segundo. ¿Europa y Asia no forman un gran continente? Así parece cuando miras el mapa del mundo. Bueno, los científicos piensan diferente. Ellos no solo observan masas de tierra que sobresalen del mar. Los geólogos estudian los tipos de roca de los que están hechos los continentes. Cuando ves el mundo desde su perspectiva, el número de continentes en realidad aumenta. Sí, no son un mito. Los continentes perdidos existen, o al menos existieron. Y estos continentes no siempre están ubicados bajo el agua. Se esconden bajo otras masas terrestres. ¡Piedra libre! Recientemente los investigadores han descubierto un continente así. Se llama Gran Adria. ¿Te suena familiar? Sí, tiene algo que ver con el mar Adriático que está en el Mediterráneo. Este continente perdido está completamente enterrado bajo Europa. Colisionó con Europa y comenzó a hundirse bajo el continente hace mucho tiempo, hace unos 140 millones de años. Hoy en día se encuentra debajo de Italia, Grecia y los Balcanes. Su tamaño e incluso su forma coinciden con la de Groenlandia, la isla más grande del mundo. Pero ¿cómo encontraron los geólogos a Gran Adria? Ya no es visible, pero dejó algunas pistas. Parte de él quedaron incrustadas en los Alpes. Otros fragmentos fueron incorporados a las actuales Italia y Croacia, en el otro lado del mar Adriático.
Las rocas calizas del antiguo continente comenzaron a transformarse una vez que estuvieron bajo la masa terrestre europea. Un calor y una presión tremendos que se extendieron a lo largo de decenas de millones de años cambiaron su estructura. Se va la caliza, llega el mármol. Todos los templos griegos y romanos que admiraste en tus vacaciones fueron construidos utilizando este mármol. Fue una especie de regalo de despedida de un continente perdido hace mucho tiempo. La Gran Adria se camufló bien durante miles de años, pero otros continentes perdidos estaban escondidos a plena vista. ¿Has oído hablar del octavo continente de la Tierra, Zelandia? Probablemente no, porque se encuentra bajo la superficie del Océano Pacífico. El 95% de Zelandia está ahora bajo el agua. ¿Puedes adivinar dónde exactamente? Su nombre es una buena pista: debajo de Nueva Zelanda. Si abres Google Maps, puedes ver su contorno. Busca un tono más claro de azul en el océano. Debería extenderse desde Nueva Caledonia hasta Nueva Zelanda. Este relieve que se ve en el fondo del océano estuvo por encima del nivel del mar. Tenía aproximadamente 2/3 del tamaño de Australia y más del doble de la masa terrestre de Gran Adria. Podemos observar Zelandia hoy porque no se ha hundido demasiado, y esa es la mejor manera de descubrir otros continentes perdidos. Imagina la Tierra sin los océanos. El fondo del mar no es plano, hay montañas y fosas. Podrías colocar el monte Everest en la más profunda de ellas, la fosa de las Marianas, y aún habría más de 2000 metros entre el Everest y el nivel del mar. Esta fosa se volvió tan profunda debido a un proceso geológico llamado subducción. La placa del Pacífico se deslizó debajo de la placa filipina. La corteza terrestre está compuesta por esas placas que flotan en un mar de roca fundida. Luego chocan entre sí y una desciende mientras que la otra sube. Así fue como Gran Adria terminó debajo del continente europeo. Nuestro planeta está en constante movimiento. No notamos este proceso porque ocurre en las profundidades bajo nuestros pies. Hace 120 millones de años, Australia y la Antártida eran una sola pieza de tierra. Sí, el lugar más frío y uno de los más calurosos de la Tierra fueron una vez el mismo territorio. La Antártida se despidió de Australia, pero no se fue con las manos vacías. Hoy en día hay una meseta oceánica en el Océano Índico. La palabra meseta significa tierra elevada y plana, y el nombre de esta tierra suena como el título de una película de Hollywood, Broken Ridge. Hace mucho tiempo estaba conectada con otro continente perdido, el microcontinente de Kerguelen. Los científicos creen que formaba un puente terrestre entre la India y la Antártida. ¿Cómo era esta tierra? La respuesta posiblemente se encuentra en un pequeño archipiélago ubicado en el sur del Océano Índico, las Islas Kerguelen. Estas islas son todo lo que queda de la antigua masa de tierra. Tienen un clima frío y cuentan con glaciares debido a su proximidad con la Antártida, pero en el pasado el clima debió haber sido templado con abundantes lluvias. Los animales y las plantas habrían sido similares a los que encontramos hoy en las regiones tropicales. El paisaje del continente perdido probablemente se parecía al de Nueva Zelanda. Mientras estamos en la zona, ¿puedes adivinar a qué continente perteneció alguna vez el estado insular de Madagascar? Si pensaste en África, lo siento, estabas en un error. Oye, no te sientas mal. Mira hacia arriba y a la derecha en el mapa. La respuesta correcta es la India. Hace alrededor de 120 millones de años. Por aquel entonces yo no estaba aquí. La India se separó del continente africano y se fue hacia el noreste. Madagascar no fue lo bastante rápida y terminó como una isla frente a la costa sureste de África. Pero hay evidencias de una masa de tierra aún mayor, el continente perdido de Mauritia. Los científicos encontraron rastros de la antigua masa de tierra bajo la isla de Mauricio. Hoy en día es un destino turístico muy popular, pero hace unos millones de años era un verdadero punto caliente, con volcanes y todo lo demás. Así fue como los científicos pudieron reconstruir los pasos de Mauritia. Encontraron un mineral, el circonio, que existe en las rocas que la lava expulsa después de una erupción. La tierra perdida una vez cubrió la región que va desde Mauricio hasta la costa oeste de la India. Imagina si esa tierra existiera hoy, formaría una gran mezcla de culturas indias y africanas. Los platos locales definitivamente serían picantes. Hablando de picante, ¿has probado comida indonesia recientemente? Hace apenas 50.000 años el sudeste asiático lucía muy diferente. No existían Sumatra, Borneo, Java y ni siquiera Australia, solo Sunda y Sahul.
dos masas continentales que estaban divididas por una profunda trinchera de agua. Tenías la extensión del sudeste asiático continental en un lado, Sunda, y la Gran Australia, Saúl, en el otro. En aquel entonces, Bali se encontraba en el extremo más meridional de Asia. Los biólogos fueron los primeros científicos en notar la separación llamada línea de Wallace. Las especies se desarrollaron de manera diferente en Sunda y Saúl. Es por eso que Australia tiene animales únicos como el canguro, el wombat y el ornitorrinco. ¿Y sabías que alguna vez unos canguros gigantes deambulaban por la isla de Nueva Guinea? Eso se debe a que hasta el final de la última era había un puente terrestre hacia Australia. Hoy en día las dos islas están separadas por el estrecho de Torres, pero es bastante poco profundo, con menos de 20 metros. Es un recordatorio de que alguna vez fue una única masa terrestre llamada Saúl. Otro estrecho oceánico que no es demasiado profundo, de unos 50 metros, separa Asia de América del Norte. El estrecho de Bering se encuentra hoy en el lugar de Beringia. Esta antigua masa de tierra no era tan grande. Se extendía algo más de 1000 kilómetros de norte a sur. Eso es solo un tercio de la distancia en coche desde Los Ángeles hasta Nueva York. Beringia era importante por otra razón. Durante las edades de hielo conectaba todo el mundo. Los niveles de agua entonces eran 90 metros más bajos que en la actualidad. Si descendieran aún más, podrías caminar desde el Cabo de Buena Esperanza en África hasta el Cabo de Hornos en América del Sur. El mejor recorrido para mochileros. Hoy en día puedes subirte a un avión y volar prácticamente a cualquier lugar del planeta. El mundo nunca ha parecido más pequeño, ¿verdad? Bueno, sí lo ha sido. Hace unos 300 a 200 millones de años éramos todos un solo mundo, literalmente. Pangea era un supercontinente que incluía todos los continentes. Su nombre es griego y significa toda la Tierra. Pero Pangea comenzó a fracturarse. La brecha más grande se formó entre las Américas por un lado y Europa y África por el otro. El agua de mar pronto comenzó a inundar la Tierra y así fue como obtuvimos el Océano Atlántico. Este proceso no ha terminado en absoluto. Mientras ves este video, América del Norte se está alejando cada vez más de Europa a una velocidad de 2,5 centímetros por año. No parece mucho en comparación con la vida humana promedio, pero al final todos los continentes se volverán a conectar entre sí formando un supercontinente. Y no será la primera vez en la historia de la Tierra que suceda. Honestamente, no voy a esperar a que eso ocurra. Científicos descubrieron algo parecido a la Atlántida cerca de Australia. Hubo un continente entero que ahora está bajo el agua. Esto es lo que le sucedió. Hace unos 70.000 años, durante la última edad de hielo, existía una enorme masa de tierra llamada Saúl. Estaba ubicada en el suroeste del Océano Pacífico. Este antiguo supercontinente conectaba lo que hoy conocemos como Australia, Nueva Guinea, Tasmania y las Islas Aru en una sola y gigantesca extensión de tierra. Imagina unas exuberantes selvas tropicales rodeadas de hermosas montañas. Las más altas de Saúl estaban en las tierras altas de Nueva Guinea, con picos que alcanzaban más de 3.900 metros. Este hermoso lugar era el hogar de una variedad de animales únicos, la mayoría de los cuales eran criaturas con bolsa. Pero en aquel entonces no se trataba solo de koalas y canguros. Saúl estaba lleno de diferentes tipos de herbívoros, excavadores, carroñeros y depredadores. Era el hogar de un enorme diprotodón, un poderoso cazador tilacoleo y una aterradora megalania, una criatura mucho más grande que cualquier lagarto vivo hoy en día. Era un lugar único porque el resto del mundo estaba lleno de animales placentarios en ese momento, como lobos, elefantes y humanos. En Saúl, los únicos mamíferos normales eran los murciélagos y los roedores. Pero no todas sus partes eran iguales. Las regiones de Timor, Arafura y Carpentaria estaban cubiertas por sabanas calientes y bosques secos. Se parecía un poco a la Australia moderna, desiertos de aire caliente con matorrales, estepas y bosques templados a lo largo de la costa este. En aquella época la gente migraba por todo el mundo. Realizaron un viaje increíble desde el sudeste asiático hasta Saúl y llegaron por primera vez hace entre 60 y 45.000 años.
Principalmente viajaban a pie y cruzaban el mar usando balsas de bambú y barcos simples. Vinieron de una antigua masa continental llamada Sunda, que incluía partes del sudeste asiático. Viajaron a través de una serie de islas conocidas como Wallacea y eventualmente se dispersaron por Saúl. Y no fue un viaje pequeño, Saúl era enorme, alrededor de 10,6 millones de kilómetros cuadrados. Eso es más grande que los Estados Unidos o Canadá. Se extendía desde el Ecuador hasta la parte sur de Nueva Zelanda. Entonces llegaron a lo que ahora es Australia y se convirtieron en los primeros habitantes del lugar. Los científicos piensan que Saúl tenía una población de 500,000. Hemos descubierto pinturas rupestres que datan de hace unos 40,000 años. Es una escena de caza que representa un anua o búfalo en miniatura, frente a figuras de humanos y animales. Los investigadores están tratando de entender cómo estos primeros pobladores se desplazaron a través de Saúl y dónde podríamos encontrar evidencia arqueológica de su viaje. Para ello, crearon un modelo de evolución del paisaje. La simulación mostró cómo Saúl cambió entre hace 75,000 y 35,000 años. Mostró posibles rutas de migración y sitios arqueológicos. Es probable que los humanos viajaran a lo largo de las costas y ríos. Pero, ¿cómo se sumergió Saúl frente a la costa de Australia, similar a la mítica Atlántida? Durante la última edad de hielo, gran parte del agua de la Tierra estaba encerrada en enormes capas de hielo y glaciares. Los niveles del mar eran mucho más bajos que los actuales. Después de eso, las temperaturas globales aumentaron. Las capas de hielo se derritieron y los niveles del mar subieron, inundando los puentes terrestres que una vez conectaban diferentes partes de Saúl. Hace unos 8,000 años, Nueva Guinea se separó de Australia continental y luego hace alrededor de 6,000 años Tasmania hizo lo mismo. Todavía podemos explorar las partes submarinas de Saúl gracias a la nueva tecnología. Los buzos exploran y recolectan muestras directamente del fondo del océano. Los drones submarinos pueden ir a lugares que son demasiado profundos o peligrosos para que los humanos los exploren. Y con el mapeo por sonar, los científicos usan ondas sonoras para crear mapas del fondo oceánico. Es como usar un eco para ver lo que hay bajo el agua. Las ondas sonoras rebotan en el lecho marino y regresan, ayudándonos a crear una imagen de cómo se ve. Bajo el agua, los arqueólogos han encontrado herramientas de piedra y otros artefactos. También descubrieron fósiles de animales como el Diprotodon y el Thylacoleo. Al estudiar el terreno submarino de Saúl, aprendieron sobre los ríos antiguos, lagos y costas que existieron durante la Edad de Hielo. Pero Saúl no es el único continente submarino. No es la única joya oculta del sudeste asiático. Toma a Sondalandia, un lugar compuesto por Sumatra, Java, Borneo y algunas otras islas. Este lugar era increíblemente grande durante la Edad de Hielo, pero ahora está casi completamente bajo el agua. Casi, pero no del todo. Las partes sobre el océano están llenas de vida. Si te gustan los pájaros, visita este lugar. Alberga casi una quinta parte de las especies de aves del mundo. Puedes ver aves coloridas como el águila halcón de Java y el estornino de Bali entre los frondosos bosques. También es el hogar de una cuarta parte de las especies de peces de la tierra. Las aguas de Sondalandia son un paraíso para la vida marina, incluso para los animales más exóticos como las arowanas asiáticas. También es un tesoro de flores, ahí es donde puedes encontrar la Rafflesia y el Tintan Arum, las flores más grandes del mundo. Esto lo hace muy similar a Zenlandia. Zenlandia es una porción de tierra larga y estrecha, aproximadamente la mitad del tamaño de Australia. Se separó de la Antártida hace unos 100 millones de años. Al igual que Sondalandia, no está completamente bajo el agua. El 7% de él se mantuvo por encima del nivel del mar. Esta pequeña parte que sobresale es lo que ahora llamamos Nueva Zelanda, junto con la isla Stewart y algunas islas más pequeñas.
Estos pedazos de Cenlandia son exuberantes y cálidos. Están llenos de volcanes, cordilleras, hermosos géiseres naturales y fuentes termales. Los habitantes locales, los maoríes, utilizan estas aguas termales para cocinar. Colocan maíz, huevos y verduras en cestas y las sumergen directamente en las aguas termales. A veces cocinan la comida en un horno de pozo usando piedras calentadas. Otro mundo oculto es conocido como Argolandia. Esta misteriosa masa continental fue una vez parte de Australia, cuando los dinosaurios se paseaban por allí. Volvió locos a los científicos durante décadas. Sabían que existía porque dejó una gran extensión en el antiguo lecho marino, la llanura abisal de Argo. Hace unos 155 millones de años se desprendió de Australia diciendo adiós. El continente derivó hacia el norte y cuando llegó al sudeste asiático simplemente desapareció. Los científicos no tenían idea a dónde se fue, pero hace poco finalmente encontraron sus restos. Resulta que las partes inferiores de la pobre Argolandia comenzaron a hundirse en la fosa de Sunda, un aterrador pozo oceánico muy profundo. La corteza terrestre se hundió en el manto. Mientras tanto, las partes superiores de Argolandia fueron empujadas hacia arriba y agarraron las rocas más jóvenes en tierra firme. Debido a esto, Argolandia se fragmentó en un conjunto de piezas más pequeñas. Estas formaron partes de Borneo, Java, Celebes y otras regiones. Los restos están enterrados bajo Indonesia y Birmania. Imagina una masa terrestre colosal del tamaño de Groenlandia, la Gran Adria. Su viaje comenzó hace unos 240 millones de años cuando se separó del supercontinente Gondwana. Comenzó a moverse hacia el norte y después de 100 millones de años disfrutando de los mares cálidos, de repente chocó contra Europa y se hizo pedazos. La mayoría de estos fragmentos se hundieron en el manto terrestre, pero algunos se desprendieron y se convirtieron en parte de cadenas montañosas como los Alpes. Hoy en día, los vestigios de Gran Adria están dispersos en más de 30 países, desde España hasta Irán, por eso son tan difíciles de encontrar. Seychelles también fue parte de Gondwana. Sí, estas idílicas islas se encuentran sobre el antiguo continente. Sabemos mucho al respecto debido a sus fascinantes afloramientos de granito. Hace 100 años, Alfred Wegener descubrió la deriva continental, pero nadie le creyó. Estos afloramientos de granito lo ayudaron a demostrar que no estaba loco y que las placas tectónicas realmente se estaban moviendo. Las Seychelles se separaron de la India y Madagascar y con el tiempo se convirtieron en un solitario triste en el Océano Índico. Esto probablemente ocurrió debido a unos volcanes muy activos en los trams del Deccan. Pero ahora, las islas albergan especies únicas tanto en tierra como en los arrecifes de coral cercanos. Mauritia se separó de la India después de la extinción de los dinosaurios. A lo largo de su viaje se alargó en una forma de cinta y también se rompió en pedazos. Ahora está dispersa bajo el Océano Índico. Los científicos encontraron esta tierra perdida al estudiar pequeños cristales antiguos llamados zircones. Estos son como cápsulas del tiempo. Tienen entre 660 millones y 2.000 millones de años de antigüedad. Eso es incluso más antiguo que la propia Mauricio. Estos cristales sugerían que hay otra Atlántida en algún lugar cercano, pues resulta que hay continentes ocultos en todo el mundo y tal vez descubramos más en el futuro.